Siguiendo con toda la batería de mentiras contra Israel que involucra a los palestinos, vamos a hablar de las matanzas, entre comillas, de civiles en las operaciones de Israel contra la Franja de Gaza. He tomado como ejemplo a una de las más recientes, la Operación Margen Protector, que es un caso testigo de cómo la mentira es utilizada con fines propagandísticos para apoyar la causa del terrorismo. Comencemos desde el principio. Desde el año 2000, la zona fronteriza con Gaza era sometida a un bombardeo constante por parte de las organizaciones terroristas de la franja. Ante los continuos ataques y represalias, en el 2008 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas convocó a una sesión especial para tratar el tema. Entre los testimonios estaba el de Liraz Madmoni, estudiante de leyes de 23 años de Sderot. He aquí sus palabras. Vengo de Sderot, la ciudad de Israel que durante 8 años ha sido aterrorizada por 10.000 misiles disparados contra nosotros desde Gaza. Y como estudiante de leyes aprendí, creo, que todos los seres humanos tienen el derecho a la paz y a la seguridad. Pero cuando veo la resolución de hoy pregunto, ¿por qué las Naciones Unidas ignoran mi sufrimiento? Cuando los terroristas cometieron esas 10.000 violaciones de los derechos humanos internacionales y la ley humanitaria, ¿por qué la ONU se mantuvo en silencio? ¿Los derechos humanos son para algunos, pero no para otros? El constante ataque contra Sderot ha destruido nuestra posibilidad de llevar una vida normal. La alarma antes de cada ataque nos da solo 15 segundos para buscar refugio. 15 segundos que pueden decidir la vida o la muerte. Señor presidente, ¿quién protegerá nuestro derecho a la vida? Mi familia no tiene un refugio contra las bombas, por lo que corremos al cuarto más protegido, que es el cuarto de baño. Hay un ataque que nunca olvidaré. Oímos la sirena a las 7 de la mañana. Corrimos al cuarto de baño. Los misiles cayeron junto a mi casa. Mi hermano más pequeño, que tenía 14 años, salió para ver si alguien necesitaba ayuda. Halló a un hombre cuyas piernas habían sido arrancadas y a una mujer hecha pedazos. Mi hermano menor tiene 6 años. Los misiles han estado cayendo durante 8 años. Él no conoce otra realidad. Todos sufren en Sderot. Padres y madres temen ir a trabajar, creando pobreza. Los niños temen ir a la escuela. He perdido muchas de mis clases de leyes. Mis amigos temen realizar visitas. Las calles permanecen vacías. Sueño con la ciudad que recuerdo, cuando el parque junto a mi casa estaba lleno de familias, felices y niños jugando, cuando la gente disfrutaba de la vida. Aún sueño con la paz. Vendrá cuando los gobernantes de Gaza elijan la humanidad por encima del odio, cuando cesen de disparar a nuestros niños mientras se ocultan tras los suyos. Nos rehusamos a dar la victoria a los terroristas. Elegimos vivir, mantenernos fuertes en nuestra fe, familia y amor por el país. Señor presidente, ¿quién protegerá nuestros derechos humanos más básicos? Mi país ahora está tratando de hacerlo mejor y todos aquellos que aman la vida y desean la paz deben orar para que tenga éxito. Gracias, señor presidente. Esto da un panorama de lo que se vivía y se vive todavía en Sderot. La operación Margen Protector se llevó a cabo en contra de la organización terrorista Hamas el 8 de julio de 2014 con el objetivo de restablecer la seguridad en el sur del país, la cual fue víctima de numerosos ataques con cohetes. Después de casi 50 días de enfrentamiento, tanto en tierra como en el aire, entró en vigencia un alto el fuego. Y acá viene una de las tantas fantasías, mentiras propagandísticas. El David palestino armado solo con piedras enfrentando al Goliat israelí armado de tanques, aviones, artillería, etc. Y esta es la realidad. Este es el armamento con que contaba Hamás en esa ocasión.
tenían misiles M302 de largo alcance que llega hasta 160 kilómetros desde la base de lanzamiento, por lo que casi todo el territorio israelí está bajo la amenaza de estos proyectiles de 144 kilogramos. Se cree que Hamás dispone de decenas de ellos. El M-75 tiene un alcance menor, ya que llega a los 75 kilómetros, pero eso le basta para alcanzar ciudades como Jerusalén o Tel Aviv. Su cabeza explosiva remata un cuerpo de 60 kilogramos. Se lo considera de alcance medio y Tzal sostiene que los palestinos disponen de varias docenas de estos proyectiles. Grad, con 48 kilómetros de alcance, es un tipo de proyectil considerado también de alcance medio, con el que Hamás castiga a las poblaciones del sur de Israel. Tzal calcula que hay unas 600 unidades de cohetes fabricados por los mismos terroristas y que unas 1000 unidades más les han llegado por contrabando. Qassam Grad son los de menor alcance y más numerosos en el arsenal. Pueden volar entre 15 y 20 kilómetros, por los que los sufren las poblaciones más cercanas a la frontera, como la mencionada Sderot. El IDF informa que entre los del primer tipo Qassam hay unos 3.500 cohetes a disposición de Hamás, de los cuales hay 1000 de fabricación propia y el resto provisto desde el exterior. Le hace Irán. En cuanto a los de mayor rango, Grad estiman que hay 400 cohetes, la mitad de los cuales han llegado por la vía del contrabando. Además del arsenal de Hamás, Tzal ha publicado también el volumen del armamento que poseen otros grupos que participan de la ofensiva terrorista contra Israel. El más conocido es la Yihad Islami de Palestina. La Yihad cuenta con un arsenal similar al de Hamás o incluso mayor, si se toma como referencia el último informe de la inteligencia de Israel, que separa los cohetes en poder de los terroristas de la siguiente manera: de corto alcance, entre 15 y 20 kilómetros, unas 1000 unidades de fabricación propia, unas 1000 unidades de contrabando, unas 300 unidades de cohetes Grad de fabricación propia, unas 100 unidades de cohetes Grad de contrabando. Alcance medio, unas 200 unidades de cohetes Grad mejorado de fabricación propia, unas 600 unidades de cohetes Grad de contrabando, y de mediano y largo alcance, más de 100 unidades de producción propia de medio alcance, varios cohetes de medio y largo alcance. Recordemos que los que vienen de contrabando provienen de Irán. Ahora bien, volvamos a la operación. Se lanzó en Israel la operación Volved Hermanos tras el secuestro de 3 adolescentes israelíes, Eyal Ifraj, Gilad Shar y Naftali Frenkel, Zichronam Libraja, secuestrados por terroristas de Hamás en junio de 2014. Los adolescentes fueron vistos por última vez el 12 de junio de 2014 en la zona de Gush Etzion, cerca de Jerusalén. Las fuerzas israelíes lanzaron la operación para encontrar a los 3 chicos. Tzal y la Agencia de Seguridad israelí lanzaron una investigación directa en la región. Esta investigación fue extendida a varias ciudades en Judea y Samaria, incluyendo Hebrón, Belén y Jenin. Hamás estableció un sistema de instituciones públicas, incluyendo mezquitas, escuelas y hospitales en todo Judea y Samaria, y operó desde estas instituciones para reclutar terroristas y difundir su ideología islámica radical. Durante la operación Volved Hermanos se realizaron búsquedas en cientos de sitios y se detuvo a cerca de 400 sospechosos, 56 de los cuales habían sido liberados como parte del intercambio de Gilad Shalit. Además, las fuerzas de defensa de Israel actuaron contra 63 instituciones de la red Dawa, operada por Hamás. También se incautaron una gran cantidad de armas de fuego durante la búsqueda. El 26 de junio de 2014, las fuerzas de seguridad israelíes revelaron los nombres de los 2 secuestradores de Hamás, Marwan Kawazme y Omar Abu Aisha. Durante la noche del 22 al 23 de septiembre de 2014,
fueron interceptados por la Agencia de Seguridad israelí y las fuerzas israelíes. Durante la misión para arrestarlos, los terroristas abrieron fuego contra las fuerzas israelíes. ¿Quiénes eran? Marwan Kawazme había sido arrestado en el pasado por sus actividades en Hamás. A la edad de 18 años pasó 10 meses en prisión hasta agosto de 2004. Desde su liberación de la prisión en 2004, habría sido arrestado 4 veces. Durante su último interrogatorio, Kawazme admitió que había sido reclutado por el ala militar de Hamás y había tomado parte activa en el reclutamiento de nuevos activistas para la organización terrorista. Por estas acciones fue encarcelado hasta marzo de 2012. Amer Abu Aisha fue arrestado por primera vez en noviembre de 2005. Fue investigado y enviado a detención administrativa hasta junio de 2006. Fue encarcelado por segunda vez por un breve periodo en abril del año 2007. El hermano de Abu Aisha fue asesinado en noviembre de 2005 mientras intentaba lanzar un artefacto explosivo contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su padre fue arrestado en Israel en varias ocasiones por actividades terroristas. En las calles y en las redes sociales, palestinos proclamaban en voz alta su apoyo a los terroristas que secuestraron a los 3 adolescentes israelíes. Además, estudiantes de las universidades de Nablus y Abu Dis demostraron su apoyo a Hamás y el secuestro. Miles de jóvenes alzaron la bandera de Hamás y docenas de estudiantes se pararon frente a las cámaras, levantando 3 dedos, representando a los 3 israelíes secuestrados. El brazo político de la organización terrorista Hamás también elogió el acto. El 30 de junio de 2014, las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaron los cuerpos de los 3 jóvenes al noroeste de la ciudad de Hebrón, al norte de la aldea de Telem. Poco tiempo después de haber sido secuestrados, los terroristas de Hamás los habían asesinado. Hamás y otras organizaciones terroristas en la franja decidieron aumentar significativamente el lanzamiento de cohetes contra los residentes del sur de Israel. En 3 semanas se habían disparado casi 250 cohetes, lo que obligó a las fuerzas de defensa a reaccionar con fuerza y determinación. El 7 de julio, las fuerzas de defensa de Israel alcanzaron un gran número de escondites de armas de Hamás, rampas de lanzamiento de cohetes e infraestructuras terroristas. Sonaron sirenas de alerta en la mayoría de las ciudades de Israel, incluyendo Tel Aviv y Jerusalén. En promedio, un cohete cada 10 minutos fue disparado desde la franja de Gaza. Un cohete incluso llegó a la región de Zichron Yaakov en el norte de Israel, ampliando el alcance de Hamás. La cúpula de hierro interceptó cientos de cohetes disparados contra Israel. El 14 de julio, cohetes de Hamás hirieron a 2 niñas israelíes de entre 11 y 13 años, mientras que Tzal hacían todo lo posible para proteger a los ciudadanos israelíes. Hamás utilizó a los habitantes de Gaza como escudos humanos y utilizaron a menudo mezquitas, clínicas e incluso escuelas de la ONU con el mismo propósito de encubrir sus actividades terroristas y disparar cohetes contra Israel. El 15 de julio, como resultado de iniciativas de alto el fuego a nivel político, las Fuerzas de Defensa de Israel suspendieron sus actividades en la franja de Gaza. Hamás ignoró dicho cese al fuego y disparó casi 50 cohetes contra Israel. Esa misma noche, un civil israelí perdió la vida debido a los disparos de cohetes cerca del cruce de Erez. Durante la operación, Hamás violó 8 ceses al fuego, todos respetados por las Fuerzas de Defensa de Israel. Hubo una operación terrestre. El 17 de julio, una docena de terroristas de Hamás se infiltraron en Israel a través de túneles subterráneos para atacar un kibutz cerca de la frontera. Al hacer esto, Hamás violó la tregua humanitaria que había entrado en vigor esa misma tarde. Al anochecer, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron la fase terrestre de la operación para destruir la red de túneles en Gaza. 24 horas después, el ejército ya había descubierto unos 10 túneles. Recuérdese que el costo de cada túnel es de $3,5 millones. $3,5 millones multiplicado por 10, hagan la cuenta. El dinero que la gente de Gaza necesita.
Durante las primeras confrontaciones terrestres en Gaza, varios soldados israelíes murieron en combate en el distrito de Shuhaya, un bastión de Hamás. Más tarde, los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel descubrieron una gran cantidad de armamento y lograron neutralizar casas con trampas explosivas. A medida que el fuego de cohetes continuaba, la Fuerza de Defensa de Israel decidieron establecer un hospital de campaña en el cruce de Erez para tratar a los palestinos heridos. El 23 de julio, Hamás utilizó el hospital Al-Wafa en Gaza para disparar cohetes en contra de Israel. Después de asegurarse de que el hospital había sido evacuado, las fuerzas de defensa de Israel alcanzaron a los terroristas que se escondían en el edificio. Este es un ejemplo entre muchos donde Hamás utilizó infraestructuras públicas para disparar cohetes contra Israel. A fines de julio se habían disparado más de 3.000 cohetes contra civiles israelíes. El 1 de agosto, Hamás violó el 5º cese al fuego al atacar a soldados en el sur de la Franja de Gaza durante varias horas. Se rumoreaba que un soldado había sido secuestrado antes de que se determinase que había muerto en un tiroteo. El 5 de agosto ambas partes mantuvieron un cese al fuego de 72 horas. Después de destruir la mayoría de los túneles terroristas subterráneos, las fuerzas terrestres se retiraron de la Franja de Gaza. Después de 2 días, Hamás reanudó sus ataques y exacerbó la situación. Después de 3 días de ofensivas aéreas por parte de Israel, entró en vigor un nuevo cese al fuego. Una vez más, el alto al fuego fue violado por Hamás y los ataques continuaron. Ahora, vamos a los números de la operación Tzuk Eitan, margen protector. Fueron lanzados cerca de 4.500 cohetes hacia Israel. Algunos incluso llegaron hasta Tel Aviv. Las fuerzas de defensa de Israel destruyeron 32 túneles terroristas de Hamás, de los cuales 14 penetraban en territorio israelí. 692 cohetes fueron interceptados por la cúpula de hierro. Cientos de terroristas fueron eliminados y varios heridos. Y acá viene la pregunta del millón. Si lanzaron tantos cohetes y misiles, ¿por qué hubo tan pocas bajas en Israel? Muy simple. Aparte del sistema cúpula de hierro altamente efectivo y los sistemas de alerta como sirenas y alertas en la TV por medio de anuncios inmediatos con el código de la localidad bajo ataque, Defensa Civil distribuyó entre los ciudadanos, colocó en todos los lugares públicos y repitió por TV y radio las siguientes instrucciones en hebreo, árabe, inglés, francés, castellano, ruso y amhari, la lengua etíope. Paso a leer. Instrucciones para la defensa cuando se escucha la sirena. Al escuchar la sirena o ruido de explosión, hay que completar el proceso de protección de acuerdo con el tiempo asignado y actuar de acuerdo con las siguientes instrucciones. En un edificio hay que ingresar al espacio protegido en el departamento, mamad, espacio protegido en el piso, mamad, refugio o cuarto interno protegido. Generalmente es donde se encuentran las escaleras, de acuerdo con el tiempo asignado y cerrar puertas y ventanas. En el exterior hay que ingresar al edificio más cercano de acuerdo con el tiempo asignado. Si no hay edificio en las cercanías o si se encuentra en terreno abierto, tírese al piso y proteja la cabeza con las manos. En un vehículo hay que detener el vehículo a un lado del camino, salir del mismo e ingresar al edificio de protección más cercano, de acuerdo con el tiempo asignado. Si no puede llegar al edificio o si se encuentra en terreno abierto, tírese al piso y proteja la cabeza con las manos. Si no puede salir del vehículo, deténgalo a un lado del camino y espere 10 minutos. Los habitantes de los pisos superiores en edificios con más de 3 pisos y que no cuenten con espacio protegido en el departamento, o en el piso o refugio interno, deben bajar 2 pisos. Los habitantes de los pisos superiores en edificios de 3 pisos y que no cuenten con espacio protegido en el departamento o en el piso o refugio interno deben bajar 1 piso. Se requiere que los residentes no se detengan en la vereda de entrada al edificio, dado que existe el riesgo de impacto
y Esquirlas como resultado de la explosión de los misiles en la vecindad del edificio. A menos que se den otras instrucciones, se puede salir de la zona protegida después de 10 minutos. Es importante mantenerse alejado de objetos desconocidos o de cohetes caídos en el suelo. En ese caso, hay que alejar a los curiosos y notificar a la policía. Continúe escuchando las instrucciones por los medios de comunicación. Y los israelíes cumplimos al pie de la letra estas instrucciones. Y acá hay otra pregunta. ¿Acaso en Gaza no tenían sistema de alerta? Hay unos links que van a aparecer que responden a esa pregunta y acerca de los cuales huelgan las palabras. En este conflicto jamás se apoderó de los cadáveres de 2 soldados israelíes caídos en combate y, haciendo caso omiso de todas las leyes humanitarias, se niegan a entregarlos, junto con 2 ciudadanos israelíes secuestrados posteriormente y de los que no se sabe nada, a menos que Israel libere terroristas presos con sangre judía en las manos. Y para concluir, 3 anécdotas, 2 indignantes y la otra macabra. En medio de las operaciones, las fuerzas israelíes descubrieron en una escuela de la UNRWA un depósito de misiles. Como era una institución de las Naciones Unidas, los israelíes entregaron esos misiles al delegado de la ONU en Gaza, quien inmediatamente se los reintegró a Hamás. Otro episodio. Un padre envió a 2 de sus hijos y a 2 sobrinos a jugar al fútbol en la playa en medio de un bombardeo naval. Los chicos fueron y lamentablemente murieron. Y después exhibieron los cadáveres de los chicos asesinados por los israelíes. ¿Qué padre consciente envía a sus hijos a jugar a la playa en medio de un bombardeo? Solamente alguien que está fanatizado puede llegar a hacer eso. Y la última. Comenzó a recorrer los medios una foto de niños de Gaza muertos por los bombardeos israelíes, entre comillas. Esa imagen indignante recorrió el mundo, hasta que alguien descubrió que esa misma foto había sido publicada en 2011, cuando las fuerzas de Al-Assad bombardearon a la población civil siria. Lamentablemente ya hubo otros enfrentamientos posteriores y sabemos que los tambores de guerra siguen sonando en Gaza. Solo es cuestión de tiempo. Espero que esta vez la gente de honrada conciencia no vuelva a ser engañada por la mentirosa propaganda de Hamás.